Hemos construido un museo gigante donde hemos capturado a todos los mobs de Minecraft, incluyendo las variantes más extrañas. Muy buenas. Han pasado 3 meses que hemos estado fuera estudiando, pero ya estamos de vuelta en el canal con un vídeo muy especial para celebrar que ya hemos llegado a los 1000 suscriptores. Siempre que teníamos algún rato, estuvimos construyendo el mayor museo de mobs creado hasta la fecha, con una increíble cantidad de detalles que ningún otro podría tener. Así que en este vídeo os queremos mostrar el resultado de lo que ha sido nuestra mayor obra creada en un survival. Como podéis imaginaros, este museo ha requerido de una indecentísima cantidad de materiales que hemos obtenido de las granjas que hay en el canal, como la de hierro, la de oro, el trading hall y muchas otras que todavía no os hemos enseñado. Primero, comenzamos allanando e iluminando todo el terreno para que no se nos generasen mobs, y una vez estuvo listo, empezamos con un pequeño muro de andesita que ocuparía el subsuelo del museo. Encima de este, continuamos con las paredes de cuarzo, que más en adelante perfeccionaríamos con columnas, ventanas y detalles que podréis ver en pantalla. Entonces, una vez llegamos al segundo piso, empezamos a definir lo que sería la fachada de nuestro museo, y terminamos de construir nuestros pilares exteriores. Una vez terminado el exterior, definimos el patrón del suelo, la distribución de las salas y empezamos a crear algunos de los biomas para más en adelante. Seguidamente nos pusimos con las paredes y pilares internos y una vez terminamos esa mitad, iluminamos el piso y pusimos el techo de la primera planta. Y una vez nos tomamos la referencia, la aplicamos en el resto del museo. Una vez terminamos de preparar todos los biomas, construimos la flamante entrada con el logo de nuestro canal, que pensamos que ha quedado bastante bien, la verdad. Y finalmente tocaba hacer la megasala del Ghast, el guardián anciano y el devastador, a los que dedicamos unos biomas más especiales. Una vez terminado el tremendo cuadrilátero, decidimos hacerles la megacúpula. Y eso es todo lo que hemos podido grabar, ya que no siempre nos hemos acordado de hacerlo, pero ahora es momento de enseñaros el resultado final y las dificultades que nos surgieron. En el primer pasillo tenemos los principales mobs pacíficos y neutrales como los cerdos, las champiñacas y los que podéis ver a continuación. Los que nos dieron más problemas fueron los ocelotes, que eran difíciles de encontrar y se escapaban con facilidad, además de los jinetes del apocalipsis, que solo aparecen con un 5% de probabilidad durante las tormentas eléctricas. En el siguiente pasillo continuamos con otros mobs similares como los pandas, golems y el murciélago, que sin duda fue el mob más difícil de meter en el museo. También nos molestamos en traer las 5 variantes de loros e incluimos todos los discos del juego. También nos costaron mucho los calamares brillantes y los delfines, ya que tuvimos que traerlos desde miles de bloques a través de un sistema de raíles y agua que los mantenía con vida hasta llegar a su destino. En este pasillo de la segunda planta encontramos los principales mobs hostiles. Capturamos algunas rarezas como el zombie jinete bovino y el jinete arácnido, además de las arañas con los 4 efectos de poción.
Como dato, podemos obtener fácilmente un esqueleto ártico poniéndole un cubo de nieve en los pies, como podéis ver. En el último pasillo tenemos los últimos mobs hostiles. El Shulker sin duda fue uno de los mobs más difíciles de traer, ya que tuvimos que llevarlo desde una ciudad de End hasta el portal. Además, tuvimos que romper un bloque de Bedrock para que pudiera entrar. Por otro lado, muchos mobs del Nether se zombificaban al llegar al Overworld, pero al conservar sus armas demuestran que son reales. El evocador también fue uno de los más problemáticos, ya que no paraba de invocar Vexes, y también nos molestamos en traer al pez plateado desde el portal del End, evitando que se escondiera en las piedras del camino. En el recibidor del museo tenemos tan solo a 4 mobs, que son las champiñacas marrones, los pandas marrones, los aldeanos y los zorros árticos. Las champiñacas marrones las creamos fácilmente con una tormenta eléctrica, pero los pandas marrones los tuvimos que crear biológicamente cruzando las distintas personalidades de los pandas hasta que saliera el marrón. En la megasala hemos capturado al guardián anciano, al Ghast y al devastador. Y por último, tenemos la lujosa sala de los aldeanos verdes, a los que apreciamos más que a ningún otro mob. El guardián anciano fue muy difícil, ya que tuvimos que traerlo desde un templo marino y nos daba fatiga minera todo el rato. El Ghast fue mucho más complicado porque tuvimos que generarlo, meterlo en una vagoneta, traerlo al Overworld y meterlo en su jaula. Y eso sería todo por este vídeo. Si queréis que volvamos a hacer algo por el estilo, escribírmelo en los comentarios. Hasta luego.